¿Te has detenido a pensar en qué es lo que realmente sostiene a nuestra sociedad? No estoy hablando solo de las leyes, los gobiernos o la economía. Eso es lo que está en el escaparate. La pregunta aquí va más allá. ¿Será que existe algo más frágil, casi invisible, que mantiene todo unido? Y si existe, ¿qué pasa cuando esa base empieza a quebrarse? Piensa bien. Todo lo que das por sentado, seguridad, orden, progreso, podría ser una ilusión más delicada de lo que parece. Rousseau, allá por el siglo XVIII, decía: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. ¿Esas cadenas son lo que nos impide caer en el caos? ¿O son justamente ellas las que aprietan hasta que todo colapsa? Nuestro mundo moderno, con sus rascacielos brillando por la noche y tecnologías que parecen darnos superpoderes, parece inquebrantable, ¿verdad? Pero, ¿en serio lo es? Detrás de esta fachada de estabilidad hay una pregunta que provoca escalofríos. ¿Qué falta, de verdad, para que todo esto se venga abajo? Ahora retrocede conmigo en el tiempo. Imagina a una persona de hace miles de años. Vivía de lo esencial: cazar, recolectar, sobrevivir. No había gobierno, ni redes sociales, ni facturas por pagar. Solo ella, la naturaleza y el próximo desafío. Ahora piensa en esa misma persona lanzada al caos de una ciudad moderna. ¿Dónde crees que estaría más segura, más feliz, más humana? Este dilema no es solo filosófico. Revela lo frágil que es el equilibrio al que llamamos civilización. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a viajar entre el pasado y el presente, guiados por dos mentes brillantes que vieron la naturaleza humana de formas completamente opuestas. Rousseau, quien creía que la civilización nos corrompió, y Hobbes, quien aseguraba que sin ella somos monstruos. Entre estos extremos surge una verdad incómoda. Tal vez somos un poco de ambos, héroes y villanos, constructores y destructores de todo lo que nos rodea. Prepárate para cuestionar qué significa vivir en sociedad, el precio del progreso y qué es lo que realmente sostiene ese orden que tanto valoramos. Porque, spoiler, el colapso, muchas veces, está más cerca de lo que parece. Cierra los ojos por un momento e imagina el primer ser humano caminando por la Tierra, sin reglas, sin gobiernos, sin ninguna noción de sociedad organizada, solo él y el mundo. Para Jean-Jacques Rousseau, este escenario no era solo una idea fascinante, era la representación de nuestra esencia más pura. Él lo llamaba estado de naturaleza, un estado donde el hombre, según él, era bueno por naturaleza, generoso, en armonía con la vida que lo rodeaba. Pero, como te imaginarás, algo cambió. La civilización apareció y trajo consigo una carga complicada: comparaciones, orgullo, disputas. Es como si, en el momento en que comenzamos a construir ciudades, también empezáramos a desconectarnos de lo que realmente somos. Rousseau veía ese mundo original de una manera muy diferente a otros pensadores. Él no creía que la vida primitiva fuera brutal o salvaje en el sentido negativo. Por el contrario, veía simplicidad. Las necesidades eran básicas: comida, refugio, seguridad, nada de avaricia, nada de competencia sin fin. Decía algo poderoso: el hombre salvaje vive en sí mismo, el hombre civilizado siempre está fuera de sí, no sabe vivir sino en la opinión de los demás. Es como si, al civilizarnos, empezáramos a vivir para los aplausos o el juicio de quienes nos rodean. Por supuesto, Rousseau no soñaba con un paraíso perfecto. Sabía que la vida en el estado de naturaleza tenía sus desafíos: encontrar alimento, sobrevivir a los depredadores, lidiar con los cambios impredecibles del clima. Pero incluso con esos peligros, creía que las personas vivían más conectadas con sus instintos, sus emociones, su esencia, sin propiedades, sin jerarquías, sin la necesidad de dominar al otro. Y entonces llegó el giro, lo que él llamó nuestro pecado original, la propiedad privada. Rousseau no ahorró palabras. El primer hombre que, habiendo cercado un pedazo de tierra, pensó en decir: «Esto es mío», y encontró personas lo suficientemente ingenuas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Fue en ese momento, según él, que rompimos el equilibrio. A partir de ahí, lo que era igualdad se convirtió en competencia. Lo que era armonía se volvió explotación. La semilla de la desigualdad estaba plantada. Y seamos sinceros, creció rápido. Rousseau iba contra la corriente de su tiempo. Mientras la Ilustración celebraba la ciencia, la tecnología y las artes como la cúspide del progreso humano, él veía todo esto con desconfianza. Para él, esos avances no nos hacían mejores, nos hacían más artificiales. Creamos una sociedad donde la apariencia vale más que la esencia.
donde las posesiones y el estatus reemplazan la bondad y la autenticidad. Pero, ¿tenía razón? ¿Es posible de hecho regresar a esa simplicidad que él describió? ¿O será que el buen salvaje es solo un sueño bonito, una nostalgia de algo que nunca existió realmente? Estas preguntas siguen vivas. Nos obligan a mirar el mundo que hemos construido y preguntarnos, ¿estamos realmente mejor? ¿O solo más ocupados y distraídos? Rousseau no tenía todas las respuestas, y lo sabía. Después de todo, ¿cómo conciliar la brutalidad del pasado con las complejidades del presente? ¿Cómo renunciar a todo lo que hemos aprendido, creado y acumulado? Aún así, sus ideas son una invitación a detenernos y reflexionar. ¿Qué hemos perdido en el camino? ¿Será posible recuperar algo? Tal vez no podamos volver al pasado, pero como Rousseau creía, podemos cuestionar el presente, podemos repensar las estructuras que hemos creado, buscar formas de reconexión con nosotros mismos, con los demás, con lo que realmente importa, no para vivir como salvajes, sino para convertirnos finalmente en más humanos. Si Rousseau veía el estado de naturaleza como un paraíso perdido, Thomas Hobbes lo percibía como el escenario de una película de terror. Para Hobbes, no había nada de armonía ni simplicidad en el mundo antes de las sociedades organizadas. En su visión, la vida era una lucha constante por la supervivencia, un caos tan profundo que lo describió con una frase que provoca escalofríos: solitaria, pobre, sucia, brutal y corta. Mientras Rousseau creía que éramos naturalmente buenos, Hobbes veía al ser humano en su forma más cruda como peligroso. Imagina un mundo donde confiar en los demás es imposible. Cada persona representa una amenaza potencial. El próximo ataque, la próxima traición, pueden venir de cualquier lado, en cualquier momento. Para Hobbes, así era exactamente como vivíamos en el estado de naturaleza, una guerra de todos contra todos. En este retrato sombrío no hay espacio para la colaboración ni la bondad. El único instinto que prevalece es el de la autopreservación. Es con esta visión que Hobbes construye la base de su obra más famosa, Leviatán. Propone que la única salida a este caos es algo radical, un contrato social. En este acuerdo, cada persona renuncia a una parte de su libertad a cambio de seguridad. Para Hobbes, era fundamental que existiera un gobierno fuerte, centralizado y, de preferencia, absoluto. Sin él, nada, absolutamente nada, funcionaría. El comercio, el progreso, la paz, todo se desmoronaría en la incertidumbre y la violencia. Ahora, compara esto con Rousseau. Mientras Rousseau veía a la civilización como la gran villana que corrompió al hombre, Hobbes la entendía como nuestra única oportunidad de salvación. Las instituciones sociales, en la visión de Hobbes, pueden ser imperfectas, pero son necesarias para contener los impulsos destructivos que él creía naturales en nosotros. Y sí, sabía que vivir bajo un gobierno implicaría renunciar a parte de la libertad, pero, según su lógica, era un precio justo para no regresar al caos primitivo. Claro, no todos compran esta idea. ¿Acaso tenía razón Hobbes al afirmar que el ser humano es egoísta y violento por naturaleza? Algunos historiadores y antropólogos argumentan que, en muchas sociedades tribales, la cooperación y la solidaridad eran fundamentales para la supervivencia. La visión de Hobbes ignora estas evidencias y se centra en un escenario hipotético donde cada quien actúa exclusivamente por su propio interés. Y el problema no termina ahí. La idea de Hobbes sobre un gobierno absoluto, el llamado Leviatán, también genera dudas. En un mundo donde hemos visto a gobernantes opresores causar tragedias históricas, entregar tanto poder a una autoridad central parece peligroso, por decirlo menos. ¿Y qué pasa cuando el Leviatán se convierte en el monstruo que debía combatir? Para Hobbes, incluso un gobernante tiránico sería mejor que el caos, pero esta justificación es difícil de aceptar para quienes han vivido bajo regímenes autoritarios. Al final, el debate entre Hobbes y Rousseau va mucho más allá de la filosofía. Toca el núcleo de lo que somos como especie y el tipo de sociedad que queremos construir. Rousseau soñaba con un regreso a la pureza y la simplicidad. Hobbes insistía en que solo el orden y el progreso nos salvarían de nosotros mismos. Y entre estos extremos surgen las grandes preguntas. ¿Somos inherentemente buenos o malos? ¿Y cuál es el verdadero costo de la civilización? Tal vez la respuesta esté en algún punto intermedio. Rousseau pudo haber exagerado en su optimismo y Hobbes en su pesimismo. El ser humano, al final, es una paradoja, capaz de crear y destruir, cooperar y competir,
amar y odiar. Y en esta dualidad seguimos construyendo y cuestionando el mundo en el que vivimos. Cuando miramos la historia de la civilización, es imposible no sentir una mezcla de fascinación e incomodidad. Piensa en las increíbles ciudades que surgieron de la nada, en los avances científicos que cambiaron el rumbo de la humanidad y en las conexiones que nos llevan a cualquier rincón del planeta con un clic. Pero, junto con este progreso, surge una pregunta incómoda. ¿Qué hemos ganado realmente y qué hemos perdido en el camino? ¿La civilización nos ha elevado o nos ha alejado de quienes somos en esencia? Jean-Jacques Rousseau tenía una opinión muy clara al respecto. Para él, a medida que la civilización avanzaba, la humanidad pagaba un precio muy alto. En su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, decía que el progreso había creado una sociedad obsesionada con las apariencias, donde el valor de una persona ya no se mide por lo que es, sino por lo que posee. Consideraba la propiedad privada como el punto de inflexión que transformó la cooperación en competencia y la solidaridad en desigualdad. Pero Rousseau no estaba solo en este debate. Filósofos como Voltaire y Diderot no compartían su visión. Para ellos, las artes, las ciencias y el comercio eran la salvación de la humanidad, la clave para liberarnos de la ignorancia y la superstición. Creían que el progreso nos hacía más ilustrados, más libres. Era el optimismo típico de la Ilustración, pero como advertía Rousseau, tal vez ignoraban los costos ocultos de este avance. ¿Y hoy? Bueno, nuestro mundo parece una gran lista de paradojas. La tecnología nos conecta como nunca antes, pero también nos separa, cada uno atrapado en su burbuja digital. La globalización ha traído riquezas increíbles para algunos, pero ha profundizado las desigualdades para muchos otros. Por cada innovación que mejora nuestras vidas, parece surgir una nueva crisis moral o social. Estamos más conectados, pero nos sentimos más solos. Más ricos, pero ¿somos más felices? Rousseau hablaba de algo llamado amour propre, o amor propio. No ese amor saludable que sientes por ti mismo, sino una vanidad que nos lleva a buscar constantemente la aprobación en los ojos de los demás. Él creía que, en el estado natural, éramos movidos por el amour de soi, un amor puro e instintivo, enfocado en sobrevivir y vivir bien. Pero la sociedad moderna, con sus comparaciones y competencias interminables, lo transformó en una búsqueda sin fin de estatus y validación. Y no se puede negar. Mira a tu alrededor. Las redes sociales, el consumismo, la carrera por el éxito, todo eso nos desconecta de nuestros valores más esenciales. Mientras tanto, los sistemas que sostienen nuestra civilización enfrentan grietas cada vez mayores. Crisis climáticas, polarización política, desigualdad. Estamos en un momento crítico, donde el peso de lo que hemos creado parece amenazar nuestra capacidad de sostenerlo todo. Por otro lado, sería injusto ignorar los beneficios de la civilización. Vivimos más tiempo. Enfermedades que antes eran sentencias de muerte ahora tienen cura. En muchos lugares, las libertades individuales son mayores de lo que jamás han sido. Como diría Hobbes, el progreso trajo orden y seguridad, evitando el caos que él tanto temía en el estado natural. Pero, ¿a qué costo? Tal vez el problema no sea la civilización en sí misma, sino la forma en que decidimos organizarla. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el progreso material y el bienestar humano? ¿O estamos destinados a repetir los errores de otras civilizaciones que crecieron demasiado y luego colapsaron bajo el peso de sus propias contradicciones? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son precisamente ellas las que nos invitan a reflexionar sobre el tipo de mundo que queremos dejar al futuro. Al final, la civilización trata de construir y la decisión de qué construir está, siempre, en nuestras manos. La civilización nos ha traído luces que nunca se apagan, conversaciones que atraviesan océanos en segundos y la capacidad de recorrer el mundo en pocas horas. Pero aquí va la pregunta que queda en el aire. ¿Todo este progreso realmente nos ha acercado o nos ha aislado aún más? Este es el dilema de la modernidad. Mientras celebramos nuestros logros tecnológicos y sociales, convivimos con una epidemia silenciosa de soledad, ansiedad y desconexión. Rousseau ya lanzaba una advertencia. Decía que, a medida que la civilización avanzaba, nos volvíamos prisioneros de algo que él llamaba un amor propio, distorsionado, que nos lleva a buscar validación externa y competir por estatus y reconocimiento. Hoy en día, se podría decir que tenía algo de razón.
Las redes sociales, por ejemplo, han transformado nuestra vida en un escenario. Siempre estamos publicando, esperando me gusta, mirando números y buscando aprobación. ¿Será eso conexión o solo una nueva forma de soledad? Y ahí entra la tecnología. En teoría, debería unirnos. Estamos más accesibles que nunca. Pero la verdad es que la calidad de las interacciones humanas parece estar yendo cuesta abajo. Los estudios muestran que, cuanto más tiempo pasamos pegados a nuestros dispositivos, más sentimos soledad, ansiedad e incluso depresión. Rousseau seguramente vería esto como el reflejo de una civilización que, en lugar de nutrir al ser humano, lo coloca en una especie de prisión invisible. Por otro lado, Thomas Hobbes quizá vería todo esto de una forma diferente. Él percibiría estas herramientas tecnológicas como extensiones del contrato social, instrumentos que ayudan a mantener el orden y la comunicación en sociedades gigantescas. Pero seamos honestos, incluso el Leviatán de Hobbes parece impotente ante los dilemas éticos que ha traído la tecnología. Pensemos en la polarización política alimentada por las redes, en la manipulación de datos personales o en el impacto de las fake news. Es un terreno complicado, donde el progreso tanto construye puentes como cava abismos. Y no termina ahí. No es solo entre nosotros que el progreso crea barreras, también nos aleja de algo esencial, la naturaleza. Antiguamente vivíamos en armonía con ella, entendíamos sus ciclos, reconocíamos nuestra dependencia. Hoy, rodeados de concreto, pantallas y ruido, estamos más desconectados que nunca. Para Rousseau, esta separación no es solo ambiental, sino también existencial. Él creía que, al alejarnos de la naturaleza, también nos alejamos de nosotros mismos. Pero sería justo decir que el progreso es solo un villano. En absoluto. Nos ha dado posibilidades increíbles. Podemos conectarnos con personas al otro lado del mundo, aprender sobre culturas diferentes, unir nuestras voces en causas comunes. La cuestión es, ¿cómo encontrar un equilibrio? ¿Cómo usar lo que hemos creado para fortalecernos y no para fragmentarnos aún más? Ese equilibrio es un desafío. El trabajo remoto, por ejemplo, nos da libertad, pero nos aleja del contacto humano en la oficina. El entretenimiento digital nos divierte, pero también nos encierra en burbujas donde solo vemos lo que queremos ver. Por cada avance que nos acerca parece haber otro que nos separa. Y la pregunta que persiste es, ¿estamos resolviendo los problemas del presente o solo sembrando las semillas de los desafíos del futuro? Al final, el progreso es una espada de doble filo. Nos brinda herramientas increíbles, pero también nos obliga a tomar decisiones difíciles. Más que nunca, necesitamos decidir qué tipo de mundo queremos construir. Al final, somos los arquitectos de nuestro propio futuro. La gran pregunta es, ¿vamos a construir un mundo de conexiones verdaderas o seguiremos levantando muros invisibles entre nosotros? La historia es como un espejo inquieto. Nos devuelve un reflejo de las decisiones que hemos tomado como civilización y al mismo tiempo actúa como ese maestro insistente, siempre tratando de enseñarnos algo que muchas veces preferimos ignorar. Cuando miramos al pasado, no es difícil detectar un patrón. Las sociedades nacen, crecen, enfrentan crisis y, en algunos casos, colapsan. ¿Pero por qué? Y tal vez más importante, ¿qué podemos aprender de estas repeticiones para evitar el mismo destino? Rousseau nos dejó una advertencia clara sobre los peligros de la desigualdad y la alienación. Veía la propiedad privada como el punto de partida de una espiral de competencia, avaricia y desconexión que nos alejó de nuestra verdadera esencia. Y no es difícil encontrar paralelos en el mundo actual. Las desigualdades económicas y sociales están en niveles alarmantes, con un pequeño grupo acumulando riquezas mientras tantos luchan por sobrevivir. ¿Será que estamos repitiendo los errores de las civilizaciones antiguas, que ignoraron estas señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde? Por otro lado, Thomas Hobbes señalaba otro aspecto fundamental, la importancia del orden. Creía que, sin un contrato social fuerte, las sociedades colapsarían en un estado de caos, donde la desconfianza y la violencia dominarían. La historia ya ha demostrado que no estaba equivocado, pero también nos ha enseñado que estructuras demasiado autoritarias pueden ser igualmente destructivas. Sofocar la libertad, la creatividad y el espíritu humano es como apagar el fuego que impulsa el progreso. Y aquí está el punto fascinante. La historia no es solo una lista de fracasos y colapsos. También es un testimonio de la resiliencia humana. Incluso frente a crisis devastadoras, tenemos una capacidad increíble para adaptarnos.
para reinventarnos. El Renacimiento, por ejemplo, surgió de las cenizas de un periodo oscuro, demostrando que incluso la adversidad puede ser un motor de transformación. ¿Pero podemos esperar que este patrón de caída y renacimiento continúe en el mundo moderno? Hoy en día, nuestra interconexión global es tan profunda que el problema de un país rápidamente se convierte en el problema de todos. Cambio climático, desigualdades globales, inestabilidades políticas, son desafíos que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es aquí donde nuestra interdependencia muestra sus dos caras. Es nuestra mayor fortaleza, pero también nuestra mayor fragilidad. Tal vez sea momento de tomar un poco de Rousseau y un poco de Hobbes para crear algo nuevo. Necesitamos estructuras que mantengan el orden, pero que también promuevan la igualdad y la conexión humana. Esto exige equilibrio. Un modelo que no concentre demasiado poder en pocas manos, pero que también fomente la cooperación y la responsabilidad colectiva. Difícil, sin duda, pero no imposible. Lo que la historia nos muestra, al final de cuentas, es que las sociedades prosperan cuando sus cimientos están hechos de pertenencia, propósito y justicia. Sin esos pilares, todo empieza a desmoronarse. Pero si estamos dispuestos a aprender de los errores del pasado y a actuar con valentía y compasión en el presente, podemos evitar que esos errores se repitan. Como dijo Will Durant, la civilización existe por el consentimiento geológico, sujeto a cambios sin previo aviso. Depende de nosotros construir un mundo que no dependa solo de la suerte, sino de la sabiduría. Un mundo en el que podamos no solo sobrevivir, sino prosperar juntos. Y eso comienza ahora, con las decisiones que tomemos hoy. La sociedad que hemos construido es tan impresionante como delicada. En muchos momentos, parece que caminamos sobre una cuerda floja, tratando de equilibrar el progreso con el constante riesgo de que todo se derrumbe. Hoy exploramos las ideas de Rousseau y Hobbes, dos pensadores que veían la civilización de formas tan diferentes, pero que en el fondo tal vez compartían una verdad común, porque nosotros, los seres humanos, somos esa paradoja ambulante, capaces de crear orden y al mismo tiempo provocar el caos. Construimos maravillas extraordinarias y aún así, con frecuencia tropezamos con los excesos que nosotros mismos generamos. Rousseau nos deja un recordatorio importante: la simplicidad y la bondad que pueden perderse en el ruido de nuestras vidas modernas. Nos provoca a reflexionar sobre lo que realmente importa, lo que hemos dejado atrás en nombre del progreso. Por otro lado, Hobbes nos lleva al extremo opuesto, recordándonos que, sin orden y estabilidad, somos susceptibles de caer en el caos. Juntos, nos obligan a enfrentar algo esencial. Las decisiones que tomamos hoy son las que darán forma a nuestro mañana. Y entonces, surge una pregunta que nadie quiere hacer, pero que es necesario plantear. ¿Cuál será el legado de nuestra generación? ¿Estamos construyendo un mundo que resistirá los retos inevitables? ¿O simplemente estamos creando una pila inestable que tarde o temprano colapsará? Estas cuestiones pueden ser incómodas, pero también son una invitación a la responsabilidad, porque, como escribió Alexander Solzhenitsyn, la línea que separa el bien del mal pasa por el corazón de cada ser humano. Y es justamente ahí, en el corazón de cada uno de nosotros, donde está la decisión. ¿Hacia qué lado inclinaremos la balanza? El futuro aún está en nuestras manos. Que sepamos construirlo con sabiduría, valentía y compasión. Al final, eso es lo que realmente definirá lo que dejaremos a quienes vienen después de nosotros. Antes de terminar, quiero tomar un momento para agradecerte a ti, que nos has acompañado hasta aquí. Este video no trata solo de filosofía, historia o ideas abstractas. Se trata de nosotros, de las decisiones que tomamos todos los días, los valores que llevamos con nosotros y el tipo de futuro que queremos construir juntos. Y por supuesto, del impacto que dejamos en las vidas de quienes nos rodean. ¿Sabes? Una vez, al regresar al lugar donde crecí, encontré un viejo diario que escribí durante mi adolescencia. En una de sus páginas había una pregunta: ¿qué voy a dejar cuando todo esto termine? En ese momento parecía solo un pensamiento pasajero, pero hoy, al reflexionar sobre las ideas de Rousseau y Hobbes, me doy cuenta de que esa pregunta nunca ha dejado de ser relevante. La respuesta tal vez no esté en lo que construimos, sino en lo que preservamos, nuestra humanidad, nuestros valores y, sobre todo, nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros. Si este video te hizo reflexionar sobre lo que significa vivir en sociedad, sobre lo que realmente importa y lo que podemos o debemos
¿Cambiar? Entonces ya ha cumplido su propósito. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Deja tus ideas en los comentarios. Convirtamos esta reflexión en una conversación, porque las mejores respuestas nacen del diálogo. Y si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también pueda inspirarse. La filosofía, al fin y al cabo, no sobrevive gracias a respuestas fáciles, sino por las preguntas que nos conectan. Por último, si aún tienes curiosidad, ahora mismo tienes 2 videos en pantalla. Uno explora el concepto de progreso en un mundo hiperconectado. El otro profundiza en cómo las crisis moldean y transforman a las sociedades. No voy a arruinar la sorpresa, pero te prometo que valen la pena. Nos vemos por allá.